Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Y lo voy a leer en la versión NTV. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor me ponía esto en mi corazón y me hablaba del ser llenos. Ser llenos. Y no hay mejor momento para ser lleno que cuando estamos vacíos. No hay mejor momento para que algo esté completamente lleno. Si queremos llenar algo, primero tiene que estar vacío. Y hay una controversia, hay algo que siempre hemos entendido o se ha predicado, yo al menos lo he escuchado y también lo he predicado de esa forma. Es decir, cuando anhelamos al Espíritu Santo y cuando anhelamos tener una llenura del Espíritu Santo, los consejos son: tienes que orar, tienes que buscar a Dios, tienes que ir a la iglesia, tienes que tener una comunión con Él, tienes en lo posible tratar de ayunar, buscar. Pero yo no sé si o es algo que tiene Dios en contra mío, o a todos les ha pasado que uno busca, ora, intenta, lucha, pero al fin y al cabo cuando llega el final del día uno se siente vacío. Uno siente que buscó tanto que al final no encontró nada. Y llega una etapa en nuestras vidas donde nos cuesta buscar. Nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta orar, nos cuesta buscar de Dios. Y entramos en una disyuntiva, nos encontramos en una controversia en nuestras vidas y decimos: bueno, busco al final pero no encuentro nada. O trato de orar o le digo: Señor, háblame, pero el silencio de Dios cada vez es más rotundo. Y cuando Dios me hablaba de esto, el Señor me hacía analizar. Y lo primero que Dios me hace analizar es cómo estoy viviendo. ¿Cómo estamos viviendo? Dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Cómo le sacás el provecho a un día que fue pésimo? ¿Cómo le sacás provecho a esos días donde uno dice: oh, ¿para qué me levanté? ¿No te pasa que a veces te levantás en las mañanas y no es ese pensamiento de decir: bueno, hay que levantarse, vamos a hacer esto, vamos a hacer... O tu pensamiento es: hoy hay que levantarse. Y nos damos una vuelta y nos damos otra vuelta en la cama. Ya no es un problema de sueño o de flojera, o capaz que sí, pero es un tema de que sabés cómo va a venir tu día porque sabés cómo te acostaste, sabés cómo fue el día de ayer y lo más probable es que el día de hoy sea exactamente igual. Entonces nos levantamos, hacemos tal vez nuestros quehaceres diarios o vamos a trabajar, a estudiar, a hacer nuestra vida rutinaria, y llega el final del día y cuando nos acostamos, capaz que hacemos un análisis del día y decimos: fue un día más. Y con esto hemos hablado mucho con Cata y nos hemos encontrado con mucha gente, hemos hablado con muchas personas en este último tiempo que le decimos: ¿y cómo has estado? Y la respuesta es: andando.
respirando mientras se pueda. Hay un desaliento. Pero lo que más me llamó la atención en la gran mayoría es que la gran mayoría se sienten vacíos. Y yo sé lo que es sentirse vacío. Yo llegué a una etapa en mi vida donde sentía de que Dios ya no iba a hablarme más, donde Dios ya no iba a hacer nada más conmigo. Hace aproximadamente un año atrás, sentía de que ya no había por qué seguir adelante, no encontraba una razón. Y ni siquiera tenía que ver con el lugar donde me congregaba, sino era un tema mío, era un tema de Dios y conmigo. Y tuve que analizar cómo estaba viviendo. Porque nosotros en nuestra vida diaria a veces que actuamos sin el pensamiento del Espíritu Santo. Porque nos ponemos a pensar cómo piensa Él. Actuamos porque actuamos. O cuando vamos a trabajar, pensamos en el Espíritu Santo. Cuando nos levantamos, ¿es en el primero en el cual pienso? Cuando me voy a acostar o cuando trato de buscar a Dios o trato de aprender de Jesús, ¿estoy analizando si realmente hoy estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Te sentís lleno o te sentís vacío? ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es el análisis de mi vida? ¿Estoy viviendo porque bueno, el aire es gratis? ¿Porque hay que hacerlo? ¿Cómo estoy viviendo? El vivir en necedad y no en sabiduría es vivir sin el principio de la sabiduría. Y en Proverbios y en Salmos también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. ¿Y cuál es el temor a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Es tener la responsabilidad, tener la carga en nuestra vida de vivir bajo su voluntad. Y podemos decir, bueno, pero es que yo vivo bajo su voluntad. Oro lo más que puedo, en la medida que puedo, trato de buscar a Dios. Pero también nos encontramos en esta etapa de la vida donde la búsqueda se vuelve algo inalcanzable. Y entonces caemos en la necedad. Caer en la necedad es el vivir por vivir. El caminar por el simple hecho de que hay que caminar. Entonces caminas en tu vida, en tu vivir diario, vacío. Y tal vez servís en la iglesia, tal vez buscas a Dios, tal vez tratás de leer la Biblia, pero la realidad es que cuando termina tu día, todo siguió igual, no pasó nada espectacular. Y cada vez nos sentimos más lejos del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Te pasa esto o no? Nunca vamos a lograr tener un entendimiento del Espíritu Santo si queremos encajarlo en nuestra naturalidad. El Espíritu Santo no se mueve a nivel racional. El Espíritu Santo se mueve en una dimensión, en nuestra naturalidad, pero no lo podemos ver con nuestros ojos. Tenemos que activar algo, que es el activar nuestros ojos espirituales. Ahora hay un mal concepto acerca de la espiritualidad. Y acá en Chile lo he escuchado mucho. De hecho se usa hasta una broma o para hacer bullying a alguien. ¡Ay, qué espiritual! ¡Hoy ahí va el cazapaloma! Entendemos y decir, hoy te crees espiritual porque orás, o te crees espiritual porque vas a la iglesia, o te crees espiritual por tal cosa. Y uno piensa que el ser espiritual es andar como rodeado de un fuego, una aureola, y donde va caminando y la gente se va cayendo a los costados. Uno entiende que espiritual es eso. Uno entiende que ser espiritual es poco más tener línea directa con Dios y caminar sobre una atmósfera donde nadie me toca.
¿no es cierto? Uno tiene esa mirada de lo espiritual, el ser espiritual. ¿Pero qué es ser espiritual? Ser espiritual es ser guiado por el Espíritu Santo. No hace falta que nadie se caiga a tu alrededor para decir que eres espiritual. No hace falta de que alguien se sane por estar al lado tuyo para decir que eres espiritual. Si sigues la voz del Espíritu Santo, entonces eres espiritual. Pero ahora no puedo ser espiritual y no puedo ser lleno si en mi vida hay algo que ocupa el lugar que a él le corresponde. Para ser lleno, primero tengo que estar vacío, pero un vaciamiento espiritual en mi espíritu. Dice que cuando Dios en el libro de Génesis capítulo 2, en el capítulo 1 también lo dice. Dice que cuando Dios creó al hombre, sopló sobre él aliento de vida. Ese aliento de vida es lo que le puso al hombre, algo que no le puso a ningún otro ser. Es el espíritu. Nosotros somos espíritu. A diferencia de los animales, a diferencia de otras creaciones, nosotros somos espíritu. Y ese espíritu no proviene de otro lado, sino de Dios. Todos, sean cristianos o no sean cristianos, todos tenemos espíritu. Entonces, vemos una realidad de que la gente está en busca como del interior. Y dice, no, es que necesito encontrarme conmigo mismo. Bueno, mírate en un espejo, no sé. Necesito encontrarme con algo. Y están en búsqueda de algo. Y en realidad, ese espíritu que ellos tienen en su interior está en búsqueda de volver a su origen, de volver a Dios. Jeremías estaba en un momento crítico en su vida. Y le dice, Señor, me sedujiste, me engañaste, me dejé seducir, caí porque eres más fuerte que yo. Se burlan de mí, cuando yo doy una palabra se burlan, se ríen. Nadie se convierte a lo que yo digo. Dice, pero si yo dijera de que no voy a predicar más, si yo dijera de que esto no lo voy a decir más, dice, hay algo que me consume por dentro, hay un fuego que me consume por dentro. Y Jeremías dice, no puedo dejarlo, por más que intento, por más que hago lo que hago para dejar de lado tu llamado, hay un fuego que siempre me mantiene despierto. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu de las personas que necesita encontrarse con Dios, con el Espíritu Santo. Y Jeremías vivía esta dualidad, entre comillas. Porque él empieza a decir, gracias le doy al Señor que nunca me deja, que nunca me abandona. Y un par de versículos más adelante dice, maldigo a aquella persona que trajo una palabra sobre mi padre. Ojalá me hubiese muerto en el vientre de mi madre. Y después termina diciendo, gracias Señor, tú eres el Rey. Había una lucha entre su carne y su espíritu. Su espíritu le decía, hey, loco, necesitamos al Espíritu de Dios. Y su cuerpo le decía, estoy cansado, ya no quiero más, estoy agotado, no puedo seguir así. Yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, si vas a hacer algo conmigo, hacelo pronto, porque siento que me muero. Siento que no puedo más. Ya no puedo más. Hasta que llegó un día, fue un momento, de repente, que su Espíritu Santo lo transformó todo. Me sentí tan vacío que el Espíritu Santo dijo, este es el momento preciso para llenarte de mi gloria. Este es el momento preciso para llenarte de mi presencia. Pero había algo que ocupaba el lugar del Espíritu Santo. Algo que está lleno, ¿se puede rellenar? No. Y eso fue lo que entendí con Dios. De que si yo quiero más, tengo que entender el principio de estar vacío. Ahora, si camino siempre por la vida vacío, me muero. Dice en el 18, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. La Reina Valera dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo.
Y en el contexto de Éfeso, la realidad es que los de Éfeso eran buenos para el vino. Les gustaba entrarle al totín. Les gustaba tomar. Y el alcohol, y a esto hablando a nivel médico y psicológico también, las personas que consumen alcohol lo hacen ¿para qué? Para saciar una necesidad. Ya no es solo una adicción. La mayoría de la gente toma para olvidar o para sentirse tal vez un rato feliz o para pasarla bien. Porque está tratando de llenar con algo natural, algo que se llena a un nivel espiritual. Entonces, si yo trato de ocupar el lugar que al Espíritu Santo le corresponde con cosas naturales, nunca voy a lograr el objetivo. Es decir, si yo trato de servir en la iglesia, servir porque me siento vacío, o trato de buscar el servicio a Dios y estoy metido a full en la iglesia, pero aún me siento vacío, es porque estás tratando de ocupar en tu espíritu un lugar que le corresponde solo al Espíritu Santo. Es decir, que estás llenando tu vida con vino. Y tal vez no sea literal, tal vez ni siquiera te guste el vino. Pero hay algo natural que está ocupando el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en tu vida. No os embriaguéis con vino, le dice Pablo. Le dice, no se emborrache. Eso les va a terminar arruinando la vida. No trates de llenar tu vida espiritual con cosas naturales, porque terminarás arruinando tu vida. No trates de escaparte del Espíritu Santo, porque terminarás arruinando tu vida. No trates de escapar de Él. No trates de hacer soluciones rápidas y simples. Lo natural nunca va a saciar lo espiritual. Nunca, jamás. Porque lo natural tiende a arruinar nuestras vidas. Jesús le decía a los discípulos, busquen en primer lugar, ¿qué? El reino de Dios, su justicia y todo lo demás va a ser añadido. No intentes buscar las añadiduras cuando tienes que buscarlo a Él. Y cuando aprendemos del Espíritu Santo, que Él no es poder, que Él no es fuego, que Él no es unción, que Él es una persona con el cual caminamos todos los días. Cuando yo aprendí a conocer al Espíritu Santo como persona, me di cuenta que no tenía que pedir por fuego. Simplemente pasaba. Es la consecuencia de tenerlo a Él. La iglesia hoy en día no necesita un avivamiento, necesita a conocer la persona del Espíritu Santo. Queremos un avivamiento, pero no queremos pasar tiempo con el Espíritu Santo. Pensamos que somos nosotros los que encendemos el fuego. Pensamos que somos nosotros los que vamos a encender el avivamiento de Chile. ¡Qué iluso que somos! Necesitamos al Espíritu Santo porque Él lo hace por nosotros. Pablo le dice a los de Gálatas, Gálatas insensatos, ¿por qué tratan de por sus fuerzas, por qué tratan de esforzarse por ser perfectos cuando Dios ya lo hizo por ustedes? ¿Por qué tratamos de pedir el fuego del Espíritu Santo cuando si lo tenemos a Él, lo tenemos todo? Hay un llamado de parte de Dios hoy en día a ser llenos. ¿Te sientes vacío? Es el momento indicado para ser llenos del Espíritu de Dios. Es tiempo de ser llenos del Espíritu de Dios. Y dice en el versículo 19, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Cantos espirituales. ¿Cómo sería un canto espiritual? Dice cantando himnos, salmos y cantos espirituales. Anoche se me ocurrió preguntarle al Señor, ¿qué es un canto espiritual? ¿Es un canto guiado por el Espíritu? Por conclusiones, esa fue mi conclusión.
Un canto espiritual es el que relata la presencia del Espíritu Santo. Nos pasó con Kate en Argentina un día. Fuimos a una iglesia, me tocó ir a predicar a una iglesia chica, era como del campo. Era en un lugar donde hay bastante campo. No había músicos, no había sonido. Había una abuelita de haber tenido unos 70, 75 años, si no es que más. Y con Cata estábamos en la parte de atrás. Nos estaban convidando un té, estábamos ahí. Y de repente esta abuelita empezó a cantar, a capela. Y saben que con Cata nos empezamos a mirar y una presencia de Dios impresionante. Unos días antes habíamos estado en otra iglesia donde había músicos y ni siquiera ahí habíamos sentido lo que estábamos sintiendo en ese momento. Y la abuelita no es que tenía la gran voz tampoco, pero había algo en su vida. Su espíritu estaba conectado con el Espíritu Santo. Empezó a cantar y la atmósfera de ese lugar cambió. Nosotros estábamos atrás y era inevitable temblar o sentir la presencia de Dios. Así que dejamos las cosas con Cata y nos fuimos al culto y estaba ahí, el Espíritu Santo estaba ahí. Quedamos asombrados por eso. Un canto espiritual es un canto de que cuando tu espíritu se une al Espíritu de Dios. Nos pasó un día con Cata, fuimos a un evento también en Argentina donde estaba Jason Upton. Yo nunca había estado en un recital de él, nunca había estado en una reunión. Y habían otros que habían cantado, que habían estado haciendo cosas. Y yo en realidad tenía un poco de dudas porque había escuchado de que él había cantado y supuestamente habían caído ángeles. Y yo decía, Y fuimos. Y saben que estábamos ahí. Y me acuerdo que Jason Upton llegó y ni cuenta me di. Y me acuerdo que Cata me dice, él es. Y yo, él es. Y él fue, todavía me acuerdo como si fuera hoy, se sentó en el piano y empezó a tocar y fue así como empezar a llorar. Empezó a tocar, yo creo que cantó, no sé si después de media hora, no dijo nada, simplemente empezó a tocar. Él tocaba el piano y la presencia de Dios empezó a estar en ese lugar. Y yo me acuerdo que dije, no, esto no puede ser, así como... Y empezamos a llorar y el Espíritu Santo se empezó a mover. Y después empezó a cantar y encima cantaba en inglés. Yo tengo menos inglés que... Ni siquiera entendía lo que él estaba diciendo, pero la presencia de Dios estaba ahí. No importaba lo que Jason Upton dijera o cantaba. El Espíritu Santo estaba ahí cuando él empezó a tocar el piano. Eso es un canto espiritual. Cuando estás tan conectado con el Espíritu de Dios. Mi pregunta es, ¿puedes tú lograr eso? Claro que sí. Es tan fácil como dejarte ser lleno por el Espíritu Santo. No busquemos la perfección. Busquemos al Espíritu Santo y Él nos guiará a esa perfección. No busquemos que el sonido suene bien. Busquemos al Espíritu Santo y todo va a sonar bien. El ejemplo de Michelle y Camila. Hace meses atrás, intentando grabar una canción y buscando la forma y nada resultaba, pero cuando le dieron el lugar al Espíritu Santo, las canciones empezaron a fluir solas. Todo cambia cuando Él está. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y tengo una buena noticia para tu vida hoy. Hoy es el día. Hoy es el día. Porque hoy te sientes vacío. Porque hoy sientes de que hoy el Espíritu Santo escuchó tu voz. Diciéndole, Señor, ya no más. Diciéndole, por favor, Espíritu Santo. Diciéndole, por favor, Dios. Por favor, Padre. Ya está bueno. Porque Él te escuchó cuando le dijiste, por favor, Dios. Hace que algo funcione.
Hoy es el día que Dios eligió para que tu espíritu se vuelva a conectar con el Espíritu de Dios. Hoy es el día para ser lleno. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. No necesitamos otra cosa. No necesitamos dinero, no necesitamos trabajo, no necesitamos cantar bien, no necesitamos dones, no necesitamos avivamiento. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y todo lo demás se va a dar por consecuencias. Las personas se van a sanar, los endemoniados se van a liberar. Las personas se van a encontrar con Dios solo porque tú fuiste lleno del Espíritu Santo. Tú no tienes que hacer nada. No tenés que hacer nada. Insisto con esta palabra. Los reyes se acercaron a Eliseo y le dijeron: Eliseo, ¿qué hacemos? Eliseo les dijo: caven zanjas, hagan pozos en el desierto. No miren la lluvia, no miren el viento. Encárgate de cavar el pozo y el agua estará ahí. En esta semana que hemos estado ayunando, que hemos estado orando por la ciudad de Santiago, hemos cavado un pozo. Y Dios nos dijo: no te enfoques en la lluvia ni en el viento. No va a suceder a nuestra forma. No trates de manipular nada. Solo cava el pozo, del agua me encargo yo. Hoy Dios te dice: haz espacio en tu vida espiritual, del resto me encargo yo. No intentes esforzarte por nada. Solo haz un espacio, solo entrega tu vida a Él. Él escuchó tu oración, por eso estás acá hoy, por eso estás escuchando esta palabra. Porque hoy es el momento, hoy es el día. Esta es la instancia precisa para que seas llena, para que seas lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba en una casa. De repente lo vinieron a buscar unos gentiles. Él fue, dice que Pedro estaba hablando, les estaba predicando. Tal vez estaba en el punto 2 o punto 3 de su sermón, estaba inspirado, hablándoles acerca de Cristo. Pero de repente el Espíritu Santo llegó, es como que el Espíritu Santo le dijo a Pedro: gracias Pedro, pero hasta acá, ahora me toca a mí. Y el Espíritu Santo llegó y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10. Porque ellos le habían hecho lugar a Dios. Los gentiles. Lo que para los judíos eran despreciados. Lo que para los judíos nunca iba a llegar. Había llegado el momento. ¿Cuánto tiempo te has sentido despreciada? ¿Cuánto tiempo te has sentido despreciado? ¿Cuántas veces te han dicho de que vos no vas a poder? ¿Cuántas veces llegó esta palabra a tu mente y te has dicho a ti mismo, te has dicho a ti misma: yo no sé si voy a poder con esto? Ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos. Es tiempo de ser llenos. Llenos del Espíritu Santo. Salmo capítulo 23. David dijo: mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Lo que el Espíritu Santo, lo que antes escaseaba en mi vida, ahora se rebalsa. Ahora rebalsa, ahora cae por los lados. Aderezas mesas delante de mis enemigos. Tú has hecho, me preparas un banquete, decía David. Me preparaste una mesa especialmente para mí. Mira, quiero que puedas cerrar tus ojos unos minutos. Cerra tus ojos y trata de imaginar esto conmigo. Una mesa grande, con los mejores frutos, la mejor comida, lo mejor de lo mejor. Es el mismo Espíritu Santo tomándote de la mano en esta hora, diciéndote: ven, mira, ven, acá hay una silla para ti.
siéntate, tengo un banquete preparado para ti. No solamente tengo un banquete para ti, Él agarra un odre, Él agarra algo donde hay aceite, lo abre y lo empieza a derramar por tu cabeza. Unge mi cabeza con aceite fresco, decía David. Es Él derramando un aceite sobre tu vida. Y es una declaración que Él hace. Mi copa está rebosando. Lo que antes escaseaba, ahora me siento lleno. No solo lleno, sino que se desborda. Él te sienta a su mesa. Eres apta, eres apto. Dios te hizo apta. Dios te hizo apto. Dios te trajo acá para llenarte. No te vas a ir vacía. No te vas a ir vacío. Él te llena. Y Él lo hace ahora. Él lo comienza a hacer ahora. Hay algo que comienza a llenarte. Hay algo que se comienza a llenar en tu vida. Hay algo que lo empiezas a sentir sobre ti. Es el Espíritu Santo que lo hace a su forma. ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes vacía? ¿Te sientas que todo está tan desordenado que no sabes hacia dónde ir? ¿Pensás que hagas lo que hagas, nada va a cambiar? Levanta una de tus manos ahí donde estás. Y solamente decirle a Él: te hago espacio solo para ti, Espíritu de Dios. Hago un espacio solo para ti, Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice esto: tu lámpara estaba a punto de apagarse, pero hoy te traje aquí, dice. Te llamo por tu nombre como lo hizo con Samuel. Antes que la lámpara se apague, Dios llamó a Samuel. Antes de que la lámpara se apague, es que te amo tanto, dice Dios. Es que amo tanto tu vida que nunca voy a permitir que el fuego se apague en ti. Es tiempo de ser llenos, 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 llenos del Espíritu Santo. Cava un pozo en tu vida, haz un espacio y vas a comenzar a sentir como algo te llena, como algo te sacia. Ya no hay más nada vacío. Él lo llena todo. Él lo llena todo. No necesitas un milagro. Necesitas al Espíritu Santo. No necesitas cosas materiales. Necesitas al Espíritu Santo. A su persona. Es Él. Es el mismo Espíritu Santo, el que se movía sobre la faz de las aguas en el principio, el que cayó como paloma con Jesús cuando se estaba bautizando, el que vino en el tiempo del Pentecostés, es el mismo que hoy te comienza a llenar. Se acabó el tiempo de estar vacíos, tiempo de ser llenos del Espíritu Santo. No busco más mi felicidad en otro lado. Este es el lugar donde necesito estar. El lugar de tu presencia. Es tiempo de decisiones, dice Dios. Es tiempo que tomes una decisión. Y vas a ser llena del Espíritu de Dios. Vas a ser lleno del Espíritu.